En la descripción del problema encontramos varios movimientos donde se encuentra el mantenimiento de buses, la reparación de dichos, también las caídas de aguas lluvias o lo de aseo. Todo eso tiene una mezcla diferente donde se va afectando cada fluido. Lo que queremos en nosotros es tener un sistema de filtración donde podemos determinar cada fluido, donde se pueda almacenar correctamente sin dañar el medio ambiente. Nuestro objetivo general es purificar agua contaminada por aceites u otros fluidos poco ambientales en establecimientos de mantenimiento mecánico. Nuestros objetivos específicos están basados en el diseño y en el porcentaje de agua aprovechable. Por eso es importante establecer un espacio para realizar el diseño con bombas y filtros e identificar el porcentaje de agua aprovechable basado en este diseño, evitando que el agua contaminada se derrame y esparza por el suelo. En esa imagen podremos visualizar cuando a los autobuses entran a su respectivo mantenimiento preventivo o correctivo, entonces se pueden generar diferentes residuos que van mezclándose con otros diferentes tipos de fluidos y caen a un canal donde van pasando por diferentes filtros que ayudan a separar los fluidos que van cayendo con apoyo de las bombas volumétricas. Como primera medida, se toman las medidas exactas del cárcamo para asimismo determinar el caudal de llenado del mismo. Por medio de observación, tomando una medida de la altura en el tiempo 1 y otra en el tiempo 2, y con ayuda de los cálculos se determina el caudal de llenado del cárcamo. Con este dato se pudo estimar un caudal mínimo de succión para la bomba y con su ficha técnica se encontró la carga de succión positiva neta. Si notamos que el cárcamo se llena en 7 horas con 8.43 metros cúbicos, deducimos que en una hora se llena aproximadamente con 0.93 metros cúbicos. Este dato nos sirve para poder calcular la velocidad del fluido. Ya a la vez ese mismo dato nos va a servir para calcular la carga de succión positiva neta del mismo. Teniendo en cuenta las propiedades físico-químicas del agua y del tubo PVC, podemos conocer el régimen de fluido con el número de Reynolds y a la vez determinar la pérdida de energía por medio de la ecuación de Darcy. Con eso podemos ver el factor de fricción que se pudo comprobar a través del diagrama de Modi. Ahora bien, calculamos la pérdida de energía causada por los accesorios, en este caso el codo, y teniendo en cuenta la pérdida de fricción por el régimen turbulento, podemos calcular la pérdida de fricción total que surge en ese momento. La presión de vapor se origina debido a la cavitación que surge en el momento. Esto a la vez surge cuando se genera una succión de la bomba y esto genera unas pequeñas burbujas. Estas burbujas nuevamente, al pasar después de la bomba, nuevamente regresan a estado líquido. Sabemos que el NPSH se refiere a la carga de succión positiva neta y que el NPSH requerido debe ser menor al NPSH disponible. Hay que tener en cuenta que el HS habla sobre la diferencia de elevación entre el nivel del fluido del contenido en el depósito y la línea central de entrada de la succión de la. Aplicando la fórmula que el NPSH disponible debe ser igual a la presión estática absoluta menos la diferencia de elevación menos la presión de vapor absoluta menos la pérdida de carga de la tubería de succión debida. Realizamos los respectivos cálculos. Al realizar los cálculos respectivos del sistema hidráulico en el área de trabajo, se determina que para un caudal de 0.97 metros cúbicos por hora, la altura de succión adecuada para la bomba es de 1 metro.
Este dato de la altura de succión para el sistema hidráulico se verificó con la determinación de la altura neta positiva de aspiración, la cual nos dio un valor de 5.674 metros. Y a la vez cumple con la condición establecida por American National Standard Institution y el Hidráulico Institution, donde exige que exista una diferencia del 10% entre NPSH disponible sobre NPSH requerido para un determinado caudal, lo que nos indica que tiene buena presión de succión en la alimentación de la bomba, evitando consigo problemas de averías, ruidos y cavitación, logrando un rendimiento óptimo continuo y alargando la vida útil de la bomba, como también el mejoramiento del área del trabajo. Hay que denotar que el fluido tratado está contaminado con grasas y lubricantes, entre otros materiales del uso automotriz, pero pues esto es no es con una baja concentración, realmente no influye mucho, y por eso se puede despreciar el nivel o el tipo de contaminante que va a salir en el momento que se determine la filtración. Entonces, Bueno, vamos a hablar de las bombas de émbolo alternativo, en las que existe uno o varios compartimientos fijos, pero de volumen variable, por la acción de un émbolo o de una membrana. En estas máquinas el movimiento de fluido es discontinuo. Los procesos de carga y descarga se realizan por válvulas que abren y cierran alternativamente. Algunos de estos ejemplos son la bomba alternativa de pistón, la bomba rotativa de pistones o la bomba de pistones de accionamiento axial. Seguimos con las bombas volumétricas rotativas o rotaestáticas, en las que una masa fluida es confinada en uno o varios compartimientos que se desplazan desde la zona de entrada hasta la zona de salida. Algunos ejemplos son las bombas de paleta, las bombas de lóbulos o la bomba de engranajes. Seguimos con las bombas rotodinámicas, en las que el principio de funcionamiento está basado en el intercambio de cantidad de movimiento entre la máquina y el fluido. Aplicando hidrodinámica en este tipo de bomba, hay uno o varios rodees con álabes que giran, generando un campo de presiones en el fluido. El flujo del fluido es continuo. Este tipo de turbomáquinas hidráulicas generadoras pueden subdividirse en radiales o en centrífugas. Seguimos con filtración. ¿Qué es filtración? Se conoce como la operación mecánica que se emplea para realizar separación de partículas sólidas en sustancias líquidas mediante el uso de un medio permeable que sea capaz de retener las partículas sólidas y permita únicamente el paso de líquidos. Luego vamos a hablar las características de la filtración. Decimos que una de ellas es tipo de partículas suspendidas. El tipo de partículas presentes en las sustancias que se tratan mediante procesos de filtración influyen en la eficiencia de dicho proceso. Por ejemplo, cuando el agua está cruda, presenta algas y partículas suspendidas de grandes tamaños, y se tiene una instalación de filtración directa en la fuente. Se puede producir la formación de curvas de pérdida de carga en comparación con aquellos casos donde el afluente solo presenta partículas suspendidas, coaguladas, ya sea de arcilla o de silicio. Seguimos con la otra característica, que es el tamaño de las partículas suspendidas. Decimos que partículas con tamaños inferiores a una micra producen una menor oportunidad de contacto entre las partículas suspendidas presentes en el recurso y el grano mediante el grano del medio, filtrando, generando que el proceso no sea eficaz.
Algunos productos químicos, tales como los ayudantes de filtración y los polímeros, pueden ser usados para ajustar el tamaño de las partículas suspendidas con el fin de obtener una eficiencia mayor de filtración y así poder tener una mejor calidad en el recurso. Eh, Listo, decimos que la densidad de partículas suspendidas. Este factor depende directamente del tamaño de las partículas suspendidas que se encuentra presente, dado que a mayor densidad de estas es mayor la eficiencia de la remoción de las partículas de mayor tamaño en el recurso. Temperatura del agua por filtrar. En general, al aumentar la temperatura se genera una mayor eficiencia en la filtración, dado que presenta aumento de la energía termodinámica eh, y como consecuencia la difusión se convierte en un mecanismo importante cuando se tienen partículas suspendidas con tamaños inferiores a una micra. Eh, bueno, vamos a hablar de los tipos de filtros. Estos se seleccionan de acuerdo con la calidad que se requiere para el recurso filtrado. Además, se debe tener en cuenta factores como la duración del proceso de filtración y la facilidad de lavado de este. Filtros clarificadores o de lecho profundo. Se suele usar en casos donde la concentración de las partículas presentes en el recurso es baja y tienen como objetivo remover sólidos suspendidos de tamaño entre 5 y 20 micras. Esto significa que todo sólido en suspensión como tierras, polen, basuras pequeñas, entre otros, quedan retenidos en el filtro para posteriormente ser desechados. Eh, bueno, vamos a hablar de del tipo de filtro, el tipo prensa. Este tipo de filtro se usa en casos donde la concentración de partículas presentes en el recurso no es tan alta y no haya que desmontar frecuentemente la prensa, provocando desgastes excesivos en el material filtrante que lo conforma. Los filtros, los filtros tipo prensa consisten en una serie de elementos que pueden ser placas o marcas alternados o cámaras entre los que se coloca el medio filtrante. Bueno, seguimos con los filtros de banda. Se conforman por una cinta transformadora fabricada en tela permeable. La suspensión se alimenta hacia la parte superior y en un extremo de dicha cinta, mientras que por parte inferior de la misma se recoge material filtrado, permitiendo de esta forma realizar filtración de forma continua. Ductos de circulación de fluidos. Se encargan de transportar el fluido aspirado por la bomba electromecánica a los diferentes tipos de filtros de tratamiento de agua contaminada. A la vez se instalan llaves para poder controlar dirección del fluido y llevarla solo a un filtro de tratamiento. Bueno, para este proyecto llegamos a unas conclusiones en el cual la primera fue que analizamos que la bomba electromecánica es la indicada para transportar el agua contaminada al proceso de descontaminación y de ahí llevarla a los tanques cuando el agua está ya limpiamente. La segunda conclusión que llegamos es que cuando llueve mucho, donde está ubicada la bomba, el nivel es bajito. Cuando el nivel de las lluvias sube mucho, afecta el funcionamiento de la bomba, ya que afecta el agua a sus mecanismos y así presentar fallas en el proceso. La tercera conclusión es que hacer la estructura o funcionamiento son los recursos propios del taller, del patio donde se encuentra el problema. Digamos que las mangueras, abrazaderas, tubos, tanques son recolectados por la misma empresa. Y la otra conclusión es que con esta filtración del agua, las labores de limpieza pues ya es fácil, ya que no hay agua contaminada en el cárcamo, todo eso.